porque hoy, justamente hoy, la bolsa está de cumpleaños, está cumpliendo 46 años. Ustedes saben que nació como la Bolsa Nacional Agropecuaria y en el 2010 se convirtió en la Bolsa Mercantil de Colombia, que de alguna manera le da esa dimensión adicional que estamos viendo hoy que tiene la bolsa. Entonces es un día muy especial para nosotros y por eso quisimos arrancar esta conversación de esa manera. Y además esto coincide con un año en que realmente estamos muy contentos de presentar estos resultados. Ahora más adelante Juan Camilo va a entrar en todos los detalles, pero solamente como abrebocas les quiero contar que los ingresos están creciendo al 35%. Lo que muestra, digamos, varias cosas, digamos, nuestros productos son bien dinámicos, acompañan el ciclo económico y de alguna manera hemos sido capaces como de ir creciendo dentro de lo que tenemos e ir desarrollando lo nuevo, como ustedes bien saben. Y lo nuevo es justamente estos temas de financiación no bancaria, que realmente uno lo que está viendo es que tienen una dinámica que ya empieza a coger alguna fuerza. Por ahora, digamos, sigue siendo, y Juan Camilo lo puede mostrar ahora, siguen siendo ingresos de menor cuantía, pero de todas formas es bien interesante que el mercado nos está recibiendo con los brazos abiertos y que y en el caso del SIM, que de alguna manera cada vez más se entiende el atractivo que tiene un mercado como un registro de sesión económica cesión de derechos económicos en la bolsa mercantil. En ese sentido, le quiero dar a Juan Camilo la palabra con un mensaje de optimismo de lo que somos, de hacia dónde vamos y justamente coincidiendo con este cumpleaños. Nosotros seguimos en nuestra estrategia de volver a la bolsa, una bolsa de un tamaño importante que le aporte al desarrollo de este país y que aporte de manera creativa y con productos nuevos y con productos importantes. Dentro de esto, no puedo dejar de mencionar los temas del sector energético. La semana pasada o antepasada tuvimos un foro muy importante patrocinado por la Bolsa del mercado de gas, del gestor de gas, de los retos futuros de gas. Entonces, estamos presentes también en los temas energéticos. Ahí vamos avanzando en nuestro desarrollo del mercado de comercialización de energía. Entonces, de alguna manera, tenemos muchos frentes en los que vemos que vamos avanzando, en los que vemos que la apuesta por la bolsa es bien importante. Entonces, con los detalles, dejo a Juan Camilo para que, por favor, presente lo que estamos viendo. Gracias, María Inés. En efecto, pues como lo mencionó María Inés, tuvimos un segundo trimestre con un muy buen desempeño, digamos que consolida un poco el excelente resultado que presentamos en el cierre del primer trimestre del año. Y en esencia, pues cifras generales, como lo mencionó María Inés, cerramos la primera mitad del año con un crecimiento en los ingresos del 35%. Cerramos en alrededor de 61.000 millones de pesos de ingresos, que representa efectivamente ese 35% más que el año pasado. La utilidad operativa cerramos en cerca de 32.000 millones de pesos, es un 87% más que los cerca de 20.000 millones de pesos que tuvimos al cierre del primer semestre del 2024. Y la utilidad por acción, de igual manera, esto está jalonando absolutamente todos los indicadores financieros de la compañía. Utilidad por acción que creció también un 78%, pasando de 334 a 188 pesos por acción. Y la utilidad neta, de igual forma, pasó de cerca de 11.000 millones de pesos a 19.800 millones de pesos aproximadamente. Entonces, en general, pues podemos, digamos, dar muy buenas noticias en términos del desempeño que reflejamos al cierre de la primera mitad del año, consolidando la tendencia, como lo mencioné, y quiero ser muy reiterativo. Tuvimos un muy buen primer trimestre y el segundo trimestre pues recoge buena parte de esa dinámica en los principales productos, que ya vamos a ver en detalle cuáles fueron los principales
jalonadores de este resultado durante este trimestre. En términos de ingresos y gastos, pues ya lo mencioné y voy a ir muy rápido aquí para entrar un poco más en detalle. Como lo mencioné, ingresos de 61.600 millones de pesos frente a 45.600 prácticamente al cierre del primer semestre del 2024. Y quiero resaltar algo muy importante y es el comportamiento de los gastos, que es parte de lo que nos permite, digamos, consolidar estos muy buenos resultados en términos de EBITDA, de utilidad neta. Cerramos con gastos de 29.846 millones de pesos, creciendo por debajo de la inflación, un 4%. Y pues esto, digamos, es reflejo de la combinación en un muy buen desempeño en el lado de los ingresos y un control de gastos, una gestión del gasto muy racional y muy enfocada en optimizar nuestro resultado financiero. Entonces, en términos generales, desde el lado de los ingresos, un desempeño sobresaliente, desde el lado de los gastos, un muy buen control que nos permitió crecer inclusive por debajo de la inflación, que para el cierre del primer trimestre fue alrededor del 5,6 aproximadamente. Bueno, el EBITDA también, el EBITDA pasó de 18.460 millones de pesos a 34.000. Prácticamente, o sea, casi nos estamos duplicando, un crecimiento del 84%, y la utilidad neta, como lo mencioné, pasa de 11.105 millones a 19.775 millones de pesos. Entonces, vamos a ver un poco cuáles fueron las principales palancas de este resultado. Aquí en esta gráfica ustedes pueden ver básicamente qué explica esa variación de 11.105 millones de utilidad neta al cierre de junio del 2024 a 19.775 millones al cierre del 30 de junio de 2025. Entonces, en esencia, digamos, tenemos tres grandes rubros, pero principalmente dos productos que son los principales jalonadores del buen resultado. El registro de facturas aporta, digamos, en esa variación cerca de 8.000 millones de pesos y 6.545 millones de pesos aportados por el mercado de compras públicas. Más adelante me voy a referir un poco en detalle a cada uno de los dos productos, pero sí quiero mencionar particularmente el registro de facturas, pues que sí tuvo un cambio de tendencia significativo frente a lo que pasó el año pasado. El año pasado tuvimos comportamientos negativos de precios y una desaceleración importante en los volúmenes registrados. Este año tenemos prácticamente un 19% de crecimiento en los volúmenes registrados y un 30% de variación en el componente de precios, lo que lleva, digamos, a una variación combinada, como lo mencioné, de cerca del 50% en el volumen total registrado. Entonces, este comportamiento es bien importante, es jalonado, el 50% de este valor está jalonado principalmente por 11 productos. Y yo quiero aquí resaltar, digamos, en el registro de facturas, uno de los sectores que más está marcando este cambio de tendencia es el sector de alimentos balanceados para animales, en donde el año pasado tuvo un comportamiento negativo. El sector de balanceados el año pasado tuvo una caída cercana al 40% y este año pues se revirtió completamente. Es uno de los sectores que más está jalonando, pero pues también tenemos ganado, tenemos todo el tema de cereales. Y los alimentos balanceados para aves, en esencia, bueno, y maíz, y el café, pues también, digamos, por efecto precios internacionales del café, el café también está siendo una palanca bien importante en el comportamiento del registro de facturas. Más adelante entro un poco más en detalle, pero digamos que aquí está resumido este buen desempeño que estamos mostrando durante el primer semestre del año. El mercado de compras públicas aportó 6.545 millones de pesos, está creciendo también, pasamos de cerca de 1 billón de pesos negociados en la primera mitad del año pasado a 1.9 billones de pesos negociados durante este primer semestre. Operaciones particularmente que se celebraron durante el primer semestre del año. El primer semestre del año tuvo una dinámica
como lo mencionamos en nuestra presentación pasada de resultados. Particularmente en marzo hubo unos grandes volúmenes de operaciones, sobre todo en el sector de vigilancia, pero también hay otros sectores que ahora más adelante lo vemos que jalonaron este comportamiento. El segundo trimestre el mercado de compras públicas obviamente tuvo un comportamiento, digamos, más normal y más alineado con la tendencia regular del mercado. Pero pues como les digo, cerramos un semestre pues prácticamente con el doble de volumen negociado en comparación al primer semestre del año pasado. Y en el segmento de financiación no bancaria, pues tenemos también un impacto bien importante, particularmente en los productos de SIM y OIG. El mercado de facturas electrónicas está comenzando a despegar, digamos que no es un elemento que aporta una parte importante en estos 1.100 millones de pesos, pero ya está comenzando a mostrar una dinámica bien interesante este mercado de facturas electrónicas que lo vamos a ver más adelante. En los gastos, pues tuvimos un efecto favorable de 1.200 millones de pesos, digamos que es el incremento, este es el incremento del 4%, y el efecto de impuesto de renta básicamente pues, que se deriva de los mayores ingresos. Entonces, con esto explicamos esencialmente la variación en el resultado neto, pasando de 11.000 a 19.800 millones de pesos, nuevamente jalonado principalmente por dos productos: mercado de compras públicas y registro de facturas. El mercado de financiación no bancaria, los productos de financiación no bancaria comienzan a tomar una dinámica muy interesante. Y entonces ese es un poco el resumen del resultado. Y pues aquí está, entonces, ya digamos, para cerrar esta primera parte, como les mencioné, ingresos por 61.600 millones de pesos al cierre del semestre, una variación del 35%. Los gastos cerraron en cerca de 30.000 millones de pesos, una EBITDA de 34.000. Y la utilidad neta de 19.775 millones. Entonces, todos estos indicadores, un margen EBITDA del 55% frente al 40% del primer semestre, y el margen neto se incrementa en 12 puntos porcentuales, pasando de 32 a 24%. Entonces, en general, pues un muy buen desempeño en términos de resultados financieros. Para darles un poco más de color alrededor del registro de facturas, entonces, como lo mencioné, ya el registro de facturas aporta de los 61.000 millones de pesos de ingresos que tuvimos al cierre del semestre, el registro de facturas nos está aportando 36.521 millones de pesos. Un volumen que pasa de 31.4 billones a 41 billones de pesos. Y aquí, digamos que lo que quiero resaltar, más allá de lo que ya mencioné, ustedes ven la mayoría de los sectores con un muy buen comportamiento en términos de crecimiento, y pues resaltar el comportamiento en precios y cantidades. El año pasado el comportamiento en precios en general fue negativo y los volúmenes generales del registro de factura cayeron en promedio un 3%. Este año la tendencia se revierte, tenemos un crecimiento en las cantidades, en los volúmenes registrados cercano al 29% y un efecto en precios del positivo del 9%, que tiene, digamos, un componente importante asociado a la tasa de cambio, particularmente el café. El café ha venido ganando una participación bien importante en el registro total. Y pues obviamente el comportamiento de alimentos balanceados, que en su total pesa cerca del 14% dentro del registro total. Entonces, este es uno de los sectores clave en el registro, más allá de la dinámica que están ganando en general todos los diferentes subyacentes que se registran en el registro de facturas. Con respecto al mercado de compras públicas, como lo mencioné, pasamos de 1 billón de pesos negociados el año pasado a 1.9 billones de pesos en estos primeros 6 meses del 2025. Nos aportó ingresos por 16.250 millones de pesos, es un 67% más que el año pasado.
Pues en servicios, en la gráfica de la derecha, el cuadrante inferior, en donde están los principales subyacentes, pues aquí tenemos el sector de servicios, en donde el mayor componente es servicios de vigilancia. En alimentos hay un 19%, en esos 1.9 billones de pesos. Entonces, aquí en estos dos productos, en servicios y alimentos, tenemos representado cerca del 87-88% del volumen total negociado en el mercado de compras públicas. Un comportamiento, digamos, como lo mencioné, jalonado por operaciones bien importantes en el sector de vigilancia durante el primer trimestre, pero estamos viendo una muy buena tendencia, o se mantuvo la buena tendencia de negociación en el segundo trimestre del año, y estamos muy positivos con lo que viene para el segundo semestre de este 2025. El otro segmento importante, como lo mencioné en el resumen, tiene que ver con las órdenes irrevocables de giro, OIG y el SIM, que es la cesión de derechos económicos. Nos generaron estos dos productos ingresos por cerca de 1.800 millones de pesos. El año pasado estábamos en cerca de 700 millones de pesos en ingresos. Y pues importante mencionar acá, como ustedes ven, el volumen registrado prácticamente se duplicó, pasamos de 176.000 millones registrados el año pasado a 317.000 millones este año. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar un poco cómo es, porque sí estamos viendo una tendencia bien interesante en la dinámica que están tomando estos dos productos, digamos, analizándolos de manera combinada en términos de canalizar financiación hacia los proveedores del Estado y hacia de operaciones que se hacen en el mercado de compras públicas, que son las OIGs, y de proveedores del Estado en contratos que se celebran por fuera del mercado de compras públicas, que está tomando una dinámica muy, muy, muy interesante durante este año. Entonces, en operaciones registradas, 119 contra 270 operaciones registradas, y el saldo medio, que es la gráfica inferior, que representa digamos, el stock de valor financiado que hay en el mercado, pasó de 68.000 a 161.000 millones de pesos. Y eso lo quiero reflejar un poco con esta gráfica, y es más mostrar la tendencia de largo plazo. Esta gráfica nos está mostrando cómo ha sido la evolución desde enero del 2024 hasta junio de este año, en donde estamos pasando de un volumen aproximado de 61.000 millones de pesos a cerca de 190.000 millones de pesos. Y pues se ve claramente la tendencia creciente en el comportamiento de los saldos de las operaciones que se están financiando a través de OIG y SIM. Entonces, pues un par de productos que están tomando muy buena dinámica en el segmento de financiación no bancaria. Y por último, me quiero referir al mercado bursátil de facturas. Como lo mencioné, está comenzando a despegar. Y aquí, en este caso, pues quiero mostrarles un poco. Durante el primer semestre se negociaron cerca de 27.000 millones de pesos en facturas. El año pasado, pues prácticamente veníamos de cero. Un ticket promedio de 206 millones de pesos, y la tasa está alrededor del 20%. Entonces, esto es bien importante. Este mercado, en lo que va de julio y agosto, pues ha mantenido esa dinámica. De hecho, se ha venido acelerando esa curva de crecimiento del volumen negociado en facturas. Ya estamos por encima de los 32.000 millones de pesos al cierre del 31 de julio. Entonces, es un comportamiento bien interesante, y estamos viendo que esta dinámica se va a mantener durante el segundo semestre. En general, tenemos, digamos, en términos de plazos, está llegando un volumen importante, digamos, entre 0 y 60 días. Aquí de los 26.000 millones de pesos, cerca del 45% son facturas que tienen plazos inferiores a los 60 días, y el resto viene a plazos de entre 60 y 180 días.
Por otra parte, en términos de la caracterización de los emisores de estas facturas que están acudiendo a nuestro mercado a financiar capital de trabajo a través del descuento de facturas en el mercado bursátil de la Bolsa Mercantil, grandes empresas, un 66% son empresas grandes. Tenemos un 22% en personas naturales, que esto es bien significativo. Este segmento es un segmento que típicamente no tenía acceso a este tipo de financiación en otras alternativas y están llegando como una muy buena alternativa de financiación para este segmento. Y entre medianas, micros y pequeñas tenemos cerca del 12% del total de emisores que han acudido al mercado. Entonces, este es un mercado, como lo mencioné, que está comenzando a tomar una dinámica bien interesante. Los esfuerzos que la bolsa está haciendo en este producto para posicionarlo y la fe y la confianza que tenemos en que esto va a ser un producto muy relevante en el mercado de factoring en Colombia. Entonces, una muy buena dinámica que ya se está comenzando a ver en este mercado de facturas electrónicas. Entonces, pues en términos generales, para resumir, un desempeño sobresaliente, impulsado por el crecimiento de los ingresos y unos gastos controlados creciendo por debajo de la inflación. Esto nos permitió pues tener unos muy buenos indicadores de rentabilidad. Y nuestros mercados en general, los mercados principales, registro de facturas, mercado de compras públicas, con un muy buen ritmo. Estamos viendo que se va a mantener esta buena tendencia, como lo mencioné, durante el segundo semestre. Y los productos de financiación no bancaria, pues también tomando una dinámica muy interesante y comenzando a ganar cada vez un rol más relevante dentro de la composición total de ingresos de la bolsa. Para el cierre de este año, pues estamos esperando con este comportamiento superar en ingresos los 100.000 millones de pesos. Digamos que es un hito bien importante para la bolsa. Y pues estamos viendo que estos indicadores que estamos mostrando aquí para el cierre de este primer semestre se van a mantener muy en esa línea. Estamos muy positivos, tanto los gastos en esa misma línea de control y los ingresos manteniendo la tendencia que hemos venido comentando. Entonces, ese es el resumen y el resultado de nuestro desempeño financiero durante la primera mitad de este año. Y damos espacio para preguntas. Sí, Juan, muchísimas gracias. No veo preguntas en el chat, pero recuerden que pueden levantar la mano y les activamos el micrófono o dejarlas en el chat y les damos la palabra. Aquí en sala tenemos un invitado, Rodrigo Torres del Medio Valor Analítica, que acaba de levantar la mano y tiene una pregunta. Rodrigo, adelante. Sí, gracias. Bueno, gracias por el espacio. Acaban de mencionar 100.000 millones de estimación de ingresos para el 2025. ¿Qué otro guidance nos pueden dar para el final del año en utilidad, EBITDA, márgenes y demás? En utilidad, bueno, los ingresos van a estar bastante por encima de los 100.000. En utilidad debemos estar por encima de los 30.000 millones de pesos. Es, digamos, como la expectativa que tenemos. Y el EBITDA se debería mantener en los mismos niveles que estamos viendo al cierre del primer semestre. Esos 30.000, ¿cuánto crecerían frente al año pasado? Frente al año pasado estamos más o menos un 30% de crecimiento frente al año pasado. Juan, de pronto alguien en línea tiene alguna pregunta. No veo manos levantadas. Bueno, pues cualquier cosa, siempre nosotros estamos acá para responder cualquier inquietud. María Juliana, muchas gracias. Y Camilo, y pues como reitero que hoy es el día de cumpleaños de la bolsa y que estas son buenas noticias para celebrar los 46 años. Muchas gracias, Marinés. Muchísimas gracias a todos. Les recordamos que esta sesión va a ser colgada en la página web en nuestra sección de relación con inversionistas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima entrega de resultados. Que estén muy bien.